adivina adivinanza, un pijo que pinta y que no tiene dientes porque se le han caído de la sífilis, porque iba de prostíbulo en prostíbulo, y que además le tiene que pedir el dinero a su hermano para vivir, porque él no puede vivir por sí mismo. ¿Te suena quién puede ser? Hola, yo soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de Van Gogh. Efectivamente, de Van Gogh. Y mira que voy a decirlo, o sea, a mí me gusta Van Gogh. Es verdad que antes me gustaba mucho más que ahora. Pero claro, a mí siempre me gusta investigar sobre la vida de los artistas y pienso también que la desmitificación es algo fundamental, porque no podemos pensar que un artista es Dios. Primero, tienes que saber que Van Gogh es un invento de un japonés. Sí, o sea, eso de vender el cuadro de los girasoles que vendió por 39,9 millones de dólares, esto fue sobre 1987 y lo compró un multimillonario llamado Yasuo Goto. Bien, pues es de todos conocido que esto era una estrategia de marketing para hacer que cuadros de él y de su grupo y de mucha otra gente y de mucha gente implicada, pues aumentase de valor. Claro, si yo compro un cuadro de un autor que todavía no está muy revalorizado, ya sabemos que Van Gogh en los años 60, y eso lo dicen familiares suyos, todavía no era muy conocido, eran baratos sus cuadros todavía. Pero claro, si yo compro uno de esos cuadros carísimos, todos los demás suben. A partir de los 80 empieza a conocerse a nivel mundial Van Gogh y sus obras empiezan a tener mucho más valor. Y todo esto por unos girasoles. Pero es que Van Gogh no solo pintó unos girasoles, pintó muchos girasoles. Que se sepa, pintó por lo menos 10 cuadros de girasoles, que además los pintó como cuadros decorativos. Vamos a mirarlo con esta visión, porque es que son cuadros para decorar una casa de Arles, la Casa Amarilla, que era en la que él vivió durante un tiempo pintando, a la que fue Gauguin también, en fin, después hablamos de eso. Pues el cuadro famosísimo ese que se vendió, no es más que uno de estos cuatro de esa serie que se parecen mucho además entre ellos. Algunos tienen 12 girasoles, otros tienen 14, pero son muy similares. Pero bueno, se eligió a uno de ellos para que fuese el caballo ganador. Pero vamos, yo creo que tiene muchísimo más valor, a mí me transmite muchísimo más los cuadros de los girasoles sin jarrón, tirados en el suelo, porque me transmite mucha más soledad, me habla incluso mucho más de la vida de Van Gogh. Yo siempre digo que muchos de los cuadros de Van Gogh son autorretratos, aunque esté pintando un girasol, se está pintando él. Pero si investigas un poco más te vas a dar cuenta de que realmente la persona que empezó a mover la obra de Van Gogh fue, curiosamente, una tal Johanna, que no Johanna de Arco, es Johanna Van Gogh, es decir, la esposa del hermano de Van Gogh, de Theo. Todos sabemos que Theo Van Gogh muere 6 meses después que su hermano y claro, le deja a la viuda pues eso, todos los cuadros de Van Gogh, toda la obra, y es esta tal Johanna la que se encarga de coger toda la correspondencia, hacer que la traduzcan además a varios idiomas y pues distribuirla por ahí para que se conozca a este pintor. También la esposa de Theo hace exposiciones de Van Gogh para intentar vender cuadros y finalmente es su hijo, Vincent Willem van Gogh, el que finalmente en 1960 crea la Fundación Van Gogh y en 1976 crea el Museo Van Gogh, el primer Museo Van Gogh. ¿Y cómo lo crea? Pues con 200 pinturas que tenía él del hermano de su padre y con 400 dibujos. Vamos, que si no es por un golpe de suerte o por el trabajo de esta gente, no conoceríamos a Van Gogh hoy día, porque realmente no es un pintor, no es el mejor de los impresionistas, como dije en un vídeo, y algunos habéis dicho, de los postimpresionistas. Bueno, esto se puede rebatir porque, claro, si miras las bases del impresionismo, los impresionistas, ¿qué hacen? Una de las características es que pintan en el exterior, pintan paisajes, trabajan la luz. ¿Y qué hace Van Gogh sino eso? Es verdad que Van Gogh llega un poco tarde al impresionismo, además, él solo pintó durante 10 años, pero Vincent estuvo rodeado de todos los impresionistas, aprendió de ellos, y si analizas bien su obra, no es un expresionista, un fauvista, no, él pintaba pues lo que pintaban todos los impresionistas. Otro de los mitos que es completamente falso. Se dijo que no vendió un cuadro en toda su vida. Vamos a ver, eso se dijo hace tiempo. Después han dicho que, oye, que es que vendió un cuadro. Y tanto que vendió el Viñedo Rojo en una de las exposiciones que hizo porque, Van Gogh expuso. Claro que expuso. Vamos a ver, a finales del siglo XIX se exponía en las tiendas, no existían las galerías o existían pocas galerías y está documentado que en la tienda de Tanguy, en la cual también exponían curiosamente pintores como Gauguin, Cézanne, Seurat, pues Van Gogh también expuso ahí.
Pero no solo ahí, en 1889, antes de morir, ya expuso en el Salón de los Independientes y en 1890 expuso con el Grupo de los 20 y volvió a exponer en el Salón de los Independientes. Y como digo, no solo vendió un cuadro, ya han conseguido documentos que dicen que vendió por lo menos 3. Y yo diría, eso habría que verlo también, porque una persona cuyo hermano es galerista, porque sabéis que él también fue galerista de arte, anda, fíjate, porque sabéis que él fue librero, además de pastor, y después se puso a pintar, pero antes de todo él trabajó para una galería que, por cierto, lo enchufó su tío, al igual que enchufó a su hermano. Su hermano Teo durante toda la vida estuvo trabajando en esa galería. Se sabe también que su hermano Teo, por ejemplo, hizo de su obra Los comedores de patata una serie de 20 litografías y las puso a precio bajo para que se vendiesen. Pues todas se vendieron. A ver, lo que quiero decir es que cuando tú te dedicas a pintar, muchos de esos cuadros que tú pintas, no hay documentos que digan que tú lo has vendido, o no. A ver, si tú pintas o conoces a alguien que pinte, ¿cuántos de los cuadros que has vendido o cuántos de los cuadros que han vendido amigos tuyos o conocidos tienen un papel, una factura? Pues poquitos, ¿no? Y vamos, con su hermano galerista y con él que fue galerista, o sea que sabía vender cuadros. ¿Iba a vender solo 3? Vamos a esperar un poco de tiempo, verás cómo sale que vendió muchísimos más. Y es que Van Gogh yo pienso que ha hecho mucho daño al mundo de los jóvenes que les gusta el arte porque, a ver, se han equivocado. O sea, tú miras la biografía de Van Gogh y dicen, para ser artista hay que ser un borracho, porque claro, Van Gogh bebía absenta, al igual que Toulouse-Lautrec y muchos impresionistas, y dicen, pues yo para ser artista tengo que beber mucho. No tienes que hacer eso. Otra de las cosas que hacía Van Gogh, que por eso perdió los dientes de la sífilis, claro, es una enfermedad de transmisión sexual. Él iba a prostíbulo y eso se sabe, iba con Gauguin y no sabemos si también iba con su hermano, porque su hermano también murió de sífilis. Se sabe que Van Gogh estuvo viviendo por lo menos un año y pico con una prostituta, que también yo me lo imagino, ¿no? Diciéndole a Teo, oye, mándame dinero que estoy aquí con una... Y por otra parte, que también me parece fatal, eso de voy a dedicar mi vida al arte, voy a pintar nada más y que me mantengan. Vamos a ver, pues no lo veo bien tampoco, porque su hermano, además, Teo, era muy listo. Efectivamente, le enviaba dinero continuamente a su hermano y un hermano vivía del otro. Pero no olvidemos que Teo era galerista. Yo creo que él estaba apostando por su hermano, al igual que apostó, por ejemplo, por Gauguin. Cuando a Van Gogh se le ocurrió hacer en Arles una especie de comunidad de artistas para que todos fuesen allí a pintar paisajes, así, un grupo de impresionistas, que por cierto no fue nadie, e incluso les costó que fuese Gauguin, una de las excusas que ponía Gauguin era precisamente esa, que tenía muchas facturas sin pagar, que tenía muchas deudas. ¿Y qué hizo Teo? Le pagó las deudas a Gauguin. Pero también hay algo que dijo Gauguin sobre esto. En una carta a Émile Bernard de 1988 le dijo, por más que me aprecie, no creo que Teo se preste a mantenerme en el Midi solamente por mi cara bonita. Con su carácter frío holandés ha estudiado el terreno y proyecta alguna cosa. Y tanto que proyectaba, lo que pasa es que murió antes, porque entre otras cosas, ya sabéis, Teo también era el marchante de Gauguin. Y es que claro, a finales del 19 los impresionistas estaban de moda y curiosamente Teo pues conocía a los mejores impresionistas, los que hoy están en todos los libros. Y no me extraña que quisiese sacar partido de ellos. Otro de los mitos estos falsos, eso de que se cortó la oreja, se la llevó a una prostituta por amor y tal, tampoco es verdad. Según las memorias de Gauguin, se cortó el lóbulo de la oreja, es decir, este trocito de aquí. Y al final dice que esa misma noche, porque ellos se pelearon durante todo el día, y cuenta Gauguin que Van Gogh lo estuvo persiguiendo con una navaja por toda la casa, porque no estaba bien de la cabeza, le venían ataques de esquizofrenia y cosas así. Bueno, pues por la noche él va a un prostíbulo, a otro prostíbulo, a llevarle ese lóbulo a una prostituta. Después han salido otras teorías que dicen que no, que fue Gauguin realmente el que le cortó el lóbulo de la oreja, porque Gauguin era experto en esgrima. Pero bueno, todo esto además también es una tontería, o sea, ¿qué tiene que ver que te cortes la oreja, que te corte un trozo de oreja para ser mejor artista? Otra cosa que hace mucho daño a la historia del arte. Tendremos que ver sus cuadros, ¿no?, para saber si es bueno o malo. Y por cierto, eso de que pintó sus mejores cuadros porque estaba loco, tampoco es verdad. Pintó los mejores cuadros
pese a que tenía esos ataques, porque cuando lo ingresaban, él no pintaba. Por eso digo que ha hecho mucho daño a los jóvenes, porque muchos se han creído, bueno, yo mismo creí que para ser artista tenía que hacer estas cosas, o que la vida bohemia era así. Y otra de las cosas también falsas que se han dicho mucho, eso de que él se suicidó, se pegó un tiro, y que claro, el campo ese con los cuervos negros por ahí, tampoco. Unos investigadores hicieron un estudio exhaustivo y llegaron a la conclusión de que dos jóvenes de la localidad, que además les gustaban mucho las pistolas, estaban jugando con una pistola precisamente cerca de él y le dieron un disparo accidental. Él, como los conocía y para no cargarle un poco esa culpa, pues dijo que se había disparado él. Pero claro, 3 días después murió, que creo que eso tampoco se lo esperaba nadie. Y como dije al principio, no es tan buen pintor realmente. Bueno, hay una crítica muy buena de uno de sus amigos respecto a su cuadro Los comedores de patatas. Y vamos, le echa por tierra el cuadro, le dice poco más o menos que todo está mal en el cuadro, la composición, el color, que hay cosas que parecen lo que no es. Y es que tenemos que ponernos en situación, que a finales del 19 el gusto de la época era otro. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con Paul Signac, un impresionista que trabajó también el puntillismo mucho, pues vemos que el análisis que tiene Signac, no solo del dibujo, sino también del color, no lo llega a tener Van Gogh. Van Gogh no llega a ese nivel. Y por supuesto tampoco llega al nivel de Cézanne. Cézanne tiene una pintura con muchísima más calidad, con muchísima más profundidad. También deforma las figuras, pero no se equivoca tanto como Van Gogh, ¿no? A todo esto que digo que a mí Van Gogh me sigue gustando, pero que considero que fue el peor de todo el grupo. Por supuesto, no se puede ni hablar de cómo controlaba el dibujo Toulouse-Lautrec y cómo dibujaba Van Gogh, que dibujaba muy torpemente, toscamente, a pesar de que, y esto ya me enerva, en todos los sitios pone que era autodidacta. Vamos a ver, otra vez, que no era autodidacta, que Van Gogh no era autodidacta, que Van Gogh estudió dibujo y perspectiva en la Academia de Bellas Artes de Bruselas, que Van Gogh no paraba de estar con amigos suyos pintores y se enriquecían entre ellos, bueno, sobre todo le enseñaban a él, porque él empezó a pintar a los 27 años y además no paraba de visitar museos y aprender allí. Vamos, que por favor, que nadie más diga que Van Gogh era autodidacta, porque no lo era. Y no era tan buen pintor, vamos a ver, no tenía tan buen dibujo, no tenía tanto análisis del color. No hay más que ver, por ejemplo, un retrato, el retrato de Corot, el que le hizo a Agustina Serratori, y el retrato que le hace también Van Gogh a esta misma señora, que sí que es muy expresivo, que la mirada sí tiene un ojo más alto que otro y tal, pero fijaros, la cara es completamente plana, realmente tiene errores de dibujo, que después eso se ve como algo positivo, ok, pero bueno, no era tan buen pintor Van Gogh. Yo creo que ha gustado mucho Van Gogh porque es un pintor que parece que su obra es fácil de hacer. En cierto modo, lleva razón. Si estudias un poco de color y si haces un dibujo expresionista, es más fácil pintar un cuadro que se parezca a un Van Gogh que pintar, por ejemplo, un cuadro que se parezca a un Manet. Y es que, bueno, otra de las cosas que se dice de Van Gogh es que pintó más de 900 cuadros solo en 10 años. Que bueno, esto más los dibujos, eso es mucho, ¿no? Yo sinceramente pienso que muchos de esos cuadros son falsos. Porque claro, el mercado necesita cuadros de Van Gogh. Y más cuando han cogido esos precios tan astronómicos. Yo tengo toda una teoría sobre el mercado de arte, pero bueno, en otro vídeo os hablaré de ella. ¿Por qué? Porque esto hace una media más o menos de 2 cuadros por semana. Algunos cuadros de Van Gogh sí son complejos de hacer, tienen muchísimas pinceladas, no se hacen en un día. Además escribió un montón de cartas, se las escribió a Theo y a otra gente, que bueno, antes se escribían cartas para comunicarse, para decir lo que sentía uno y otro, pero vamos, yo creo que si Van Gogh viviese hoy, por supuesto que sería youtuber. Pese a todo esto, ya os digo, a mí Van Gogh me gusta. Es verdad que antes sentía más fascinación por su obra y ahora cada vez menos porque me gustan mucho más otros artistas. Es un pintor, por supuesto, que tiene muchísimo interés y bueno, espero que este vídeo sirva simplemente para que tengáis otra visión de Van Gogh. Espero que te haya gustado, compártelo, suscríbete si todavía no lo has hecho, activa la campanita y déjame en comentarios qué te ha parecido todo esto que te he contado. Así que nos vemos muy pronto. ¿Sí? ¿Sí? Don Carlos. No, se ha equivocado.